Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, en la primera parte del Plan Milei los precios de la hacienda acompañaron el fogonazo inflacionario, inclusive en algún momento lo superaron y después decididamente se quedaron, de febrero se quedaron, fueron superados ampliamente por la inflación. Una pérdida muy fuerte en términos reales del precio de la hacienda desde enero, febrero último, donde se terminó el efecto, el combustible que daba la fuerte devaluación de mediados de diciembre. Pero durante todos estos meses la caída del precio real de la hacienda no fue mayor porque había una restricción muy fuerte de la oferta de hacienda. Esa restricción, si ustedes me dicen en los primeros 6 meses del año, 6-7 meses del año, era del orden del 10%, pero hubo momentos, como fue el mes de junio, donde la faena mes contra mes con respecto a, por ejemplo, a junio del año pasado, cayó un 20%. O sea, el mercado no se derrumbaba o no se caía porque la oferta era limitada. Esa restricción de oferta se empezó a dar vuelta en julio, finales de julio, siguió en agosto y se afianzó en septiembre. Y nosotros ya ahora no tenemos esa caída tan fuerte con respecto. Hay que pensar que tendría que haber una caída muy importante de la faena con respecto al año pasado. El año pasado fue el año de la seca. En el mes de septiembre se faenaron 55.600 cabezas diarias. 55.600. El año pasado, en medio de la seca, para el mes de septiembre, 56.400. Estamos apenas por debajo. Pero estos 55.600 de faena diaria total, lo comparamos con el último año normal, por decir, teníamos 2 millones de cabezas más, pero que el último año normal, en cuanto a clima, en cuanto a oferta, estacionalidad y demás, que fue el 22, y estos 55.600 hay que compararlos con 53.300, o sea que esta faena que tenemos ahora, no solo la caída se aceleró con respecto al año pasado, sino que ya está por arriba de los años normales. Si ustedes me dicen dentro de la composición de la faena qué es lo que llama la atención, vacas estacionalmente ya bajó por debajo de las 10.000 vacas diarias. Novillos se cayó un escalón, las dos categorías de exportación, vacas y novillos. Novillos se cayó un escalón el año pasado y no se recuperó más. En Argentina se faenaban 15.000, 15.500 novillos por día, estamos en el orden de los 13.500 novillos por día, de manera estable desde hace varios meses y confirmado por los datos de la vacunación que se publicaron hace pocos días, que hay otra caída adicional en la cantidad de novillos. Hay 4,2% menos de novillos que el año pasado. Esto coincide con que hay menos novillos en el campo, no es que lo están escondiendo, los están recriando, están haciendo recrías largas. Menos cantidad de vacas, menor cantidad de novillos, y si uno dice el perfil de la faena, llama la atención que ya empezó a crecer, y si era lo que se esperaba, la oferta de novillitos y de vaquillonas, propio de que los feedlots están llenos. Ahora, y esto se va a sostener por lo menos hasta fin de año. Lo que estamos viendo es que el feedlot, de una manera sostenida, mantiene un nivel de existencias del orden de los 2 millones de cabezas. Siempre toca todos los años toca, la estacionalidad es muy marcada, muy previsible. Toca un techo en el número de hacienda de 2 millones de cabezas, fue un récord histórico en el mes de julio, solamente superaba las 2 millones de cabezas una vez en la seca del año 2009, la liquidación de los Kirchner. Ahí hubo que encerrar una gran cantidad de hacienda, ahora se repite, pero no afloja. La constante es que en los meses del segundo semestre, nosotros ya llevamos 3 meses con la cantidad de hacienda cerrada arriba o alrededor de los 2 millones de cabezas.
La cantidad de hacienda que hay hoy encerrada es 1,5% más alta que el año pasado, que era en plena seca. Es 15% más alta que en el 22 y 25% más alta que en el 21. Pero estamos hablando de que el número de cabezas que tenemos encerrados, que encima no cede, es muy alto, y esto, de continuar de esta manera, bueno, va quitándole argumentos a la suba que siempre se prevé para los meses de febrero o marzo, que básicamente es que el feedlot empieza a quedarse después de varios meses de vender más que lo que repone, por eso es lo que hace. Ofrece la misma cantidad de hacienda, alrededor de 420.000, 460.000 cabezas todos los meses de manera regular, pero como no repone porque no hay terneros o porque está caro, porque la operación no cierra. Con lo cual vemos menos vacas por razones estacionales. Vaca está en caja, está en lo que se podría esperar para esta época del año, para un stock que tenemos. Lentamente estamos dejando de liquidar vacas, lentamente, pero estamos con un número excepcionalmente alto de vaquillonas. Vaquillonas, la relación entre la cantidad de vaquillonas que estamos faenando y el stock al inicio del ejercicio, como una tasa de extracción de vaquillonas, que oscila entre el 25% de mínima históricamente conocido, o sea que el stock de vaquillonas inicial, un momento de gran retención después de la liquidación del 2017-2009. Del stock de vaquillonas faenamos el 25%. ¿Cuál es el máximo conocido? El 50%. Pero en este momento estamos en el 48%. Este año va a cerrar con el 48%. Va a cerrar el tercer registro más alto de faena de vaquillonas en la historia, que tenemos datos que es desde hace 25 años. Todo depende de la seca. Si la seca sigue y se afirma, podemos tener consecuencias, que todavía es muy prematuro para hablarlo, sobre la calidad o el nivel de servicio. Ya los toros están trabajando en muchas partes del país, servicio que empieza en octubre, noviembre, diciembre. En general, los de servicio temprano coinciden con establecimientos donde la vaca come bien, donde no hay problemas sanitarios. El problema es que esto ya se viene atrasando de años anteriores. Y es previsible que si la seca se afirma en los próximos, como dice el Servicio Meteorológico Nacional, que vamos a tener durante los meses, ya se cumplió en septiembre, octubre y noviembre, lluvia por debajo de lo normal, temperatura por arriba de lo normal, algún punto en la preñez vamos a sacrificar, pero seguramente, porque ha pasado así, ya el año pasado ustedes recuerdan que la preñez se recuperó, la presión actual, pero no en la medida que se esperaba. La faena anual del país, que estuvimos hablando durante mucho tiempo por los datos de los primeros 6 o 7 meses del año, que iba a ser de 13 millones de cabezas, la estimación ya está firme, ya faltan solamente 3 meses. Y de los 3 meses ya tenemos varios desde octubre que confirman que en octubre se mantiene la tendencia a la suba de la faena de los últimos 3 meses. La faena ya no va a ser de 13 millones, sino de 13.700.000. Y la producción de carne no va a ser como esperábamos al principio de año, o en el primer semestre, del orden de las 3 millones de cabezas, de 3 millones de toneladas, sino de 3.150.000 toneladas. A la hora de pensar en una recuperación de los precios de la hacienda, la recuperación de los salarios viene muy lenta, va a ser muy lenta y muy parcial y muy desigual. Todo indica que los precios internacionales de la carne tienen una incipiente muestra, pero es muy leve en el nivel de precios internacionales. Seguimos con precios internacionales que cayeron mucho y ahora están insinuando, pero es más, insinúan, no se ve todavía en las estadísticas, una mejora en los precios internacionales de la carne. Si tenemos un tipo de cambio sumamente atrasado, no hay mejoras en el tipo, en los precios internacionales o los precios FOB que recibimos nosotros, que estamos muy conectados con China, y China sigue lejos de valores, sigue 35% arriba, abajo de los valores que pagaba hace 2 años. Pero digo, toda esta combinación de recuperación muy parcial, muy desigual de los salarios, que ahora vamos a ver, con menor poder de compra de los salarios en términos de carne, el atraso cambiario muy fuerte, muy marcado, donde el gobierno ya está diciendo explícitamente que es la pieza maestra de la ancla antiinflacionaria y que no va a hacer nada ni lo va a revisar, y que existen muchas posibilidades que si algunas cosas, algunos astros se alinean, lo va a sostener por lo menos hasta las elecciones, porque sabe lo que sería en este momento de su principal capital,
es político, es la lucha contra la inflación, la percepción general que la inflación está bajando, otras variables económicas están andando muy mal, pero la inflación se está con algo que había avisado muchas consultoras. Recuerdo la primera que lo hizo en febrero o marzo el ex ministro Cavallo, que luego va a ser muy difícil perforar un piso del 3 o 4%, que efectivamente llevamos 4 meses en el orden del 4%. Pero digamos, ahora que se empiezan a descubrir o a advertir algunos efectos de una quita, de una baja de la inflación, es muy difícil que se metan con el tipo de cambio. Van a hacer el esfuerzo que sea necesario para mantener este tipo de cambio, digo yo, atrasado, fuertemente atrasado, hasta las elecciones. O sea que ya no estamos hablando de fin de año. Se considera que en este momento una devaluación, un toque en el tipo de cambio, al contrario, lo que se está hablando es de si la inflación en los próximos meses llega a caer sostenidamente, por ejemplo, debajo del 2,5%, del 2%, reducir ese 2% de evaluación del Prolin PEC. No sé si lo van a hacer. Pero lo último que tienen en la cabeza es devaluar, lo último que tienen en la cabeza es ajustar el tipo de cambio. Y nosotros el 30% de la demanda viene del mercado internacional. Los precios internacionales, a diferencia de lo que pasaba hace 2 años, son bajos. Uno ve la evolución del tipo de cambio. A moneda de hoy, a mí me da que en el 2019, el último año de Macri, el tipo de cambio neto para la carne vacuna eran 1.433 pesos. Al año siguiente, el primer año de Alberto Fernández, el año de la pandemia, el tipo de cambio para la carne vacuna a plata de hoy son 1.450 pesos. En el 22, a plata de hoy, se cayó 1.200 pesos, al 21 se cayó 1.200 pesos, y en el 22, 21 y 22, ustedes recordarán que continuamente ajustaban el tipo de cambio al 1%, cuando la inflación ya había empezado a ser del 3, 4, del 5, del 6%. En el año 22 ya el tipo de cambio estaba en 1.000 pesos a plata de hoy, algo muy parecido a lo que tenemos hoy, una tasa de cambio que después fue imposible corregirlo. Pero uno observa que fue el año 21 y 22 donde se produce un atraso en un tipo de cambio que el último año de Macri y el primero de Alberto Fernández no era el problema. ¿Por qué no se notó en el 22 una caída tan abrupta en el tipo de cambio? Porque los precios internacionales de la carne habían volado, eran mucho más altos que los actuales, y lo que no nos daba el tipo de cambio nos lo daba, esto en general con los commodities, nos lo daba el precio FOB al cual vendíamos la carne, especialmente a China. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Una oferta alta, un tipo de cambio atrasado y que en el corto y mediano plazo no existe la menor perspectiva, al contrario, de que lo vayan a tocar, y menos si la inflación llega a esa época, y van a tener un incentivo mayor aún, y con las elecciones a la vista, porque en pocos meses más empezamos a hablar, vamos a entrar en un año electoral muy complicado. Rentabilidad del feedlot. En octubre, principios de octubre, Cámara de Feedlot, 146.000 pesos de pérdida por animal, un engorde de 180 a 320 kilos. A moneda constante, el mes anterior, septiembre, se perdían 83.000 pesos. A moneda constante en agosto, o sea, pesos de hoy, 44.000. En julio estaba equilibrado, 6.000 pesos de pérdida. En principio del año, el año arrancó con 92.000 pesos abajo. En febrero, 83.000 pesos abajo. Y después tuvo 4 meses positivos. 16.000 en marzo, 48.000 en abril, 94.000 en mayo, y ya se cayó en junio, después ya se cayó, no se recuperó nunca más. En junio, 17.000 pesos. Quiero decir, un feedlot con un alto nivel de ocupación, pese a que está perdiendo dinero, un feedlot que si la seca se afirma va a pasar lo que pasó el año pasado, mucha gente tiene que recurrir al feedlot para procesos, especialmente de terminación de los animales, que se agregan a todos los animales que tienen los matarifas y a todos los animales que tienen los frigoríficos portadores. Es una pieza, eso lo estamos viendo no acá, lo estamos viendo en Brasil, lo estamos viendo en Australia, en todos lados. En general, el stock en el Uruguay, en general, el feedlot de hotelería propio, el stock en los feedlots tiende a independizarse de la fase del ciclo ganadero que estamos y de la rentabilidad o no. En este momento estamos con una rentabilidad
como se decía antes, rentabilidad negativa, para inventar con un nivel de pérdidas muy importante. Sin embargo, los feedlots siguen llenos y en algunos es difícil conseguir lugar. Insumos. Insumos muy ligados al dólar. En octubre crecieron 1.7%. Acá se produce una declinación muy clara del precio de los insumos. 2,6 en agosto de crecimiento, 2,3 en septiembre, 1,7 en octubre. Ya está por debajo de la devaluación. Relación de salarios con el precio de la carne. En los 4 años de Cristina se compraba con un salario registro, el famoso RIPTE, con un salario registrado, se compraban 169 kilos de carne. En los 4 años de Macri se compraban 169 kilos de carne igual. En los 4 años de Alberto Fernández, ese índice cayó a 129, 169, 169, 129. Y en enero de este año que tocó el piso, con un salario registrado, en pleno fogonazo, con los efectos del fogonazo inflacionario, se compraron 90 kilos. Un salario registrado. Acá se está quedando afuera los trabajadores informales, gran parte de trabajadores independientes, monotributarios. Es la crítica que se hace, pero este es un dato que se sigue hace mucho tiempo. Es para pensar que la relación entre ingresos y carne del resto de la población es mucho peor que esto que estamos viendo, que es un sector sindicalizado, organizado, que se defiende, son sindicatos que ya han negociado, en muchos casos, recuperar lo perdido con la inflación. Pero de los 90 kilos de enero, hoy estamos de vuelta en 125 kilos. No estamos en los 169 kilos de Cristina o de Macri. Estamos de vuelta en el nivel de mediocridad de los 4 años de Fernández, pero estamos por arriba de los 90 kilos que se podían comer que se podía adquirir en el mes de enero. 11 meses. 1 de noviembre del año pasado, antes de todo el despelote, hasta el 30 de septiembre ahora. 11 meses. Precio del ternero, 117% de aumento. Precio del novillo, 124% de aumento. Insumos ganaderos, un índice ponderado de insumos ganaderos, 143%. IPC, índice de inflación, precio del consumidor, 186%. El ternero sube 117, el novillo sube 124, frente a un 143 que crecen los insumos y un 186 que crece el IPC. 30 de noviembre del año pasado, el 1 de noviembre del año pasado, 30 de septiembre actual. Situación del mercado internacional. La novedad, yo creo que esta quincena es lo que está pasando en Brasil. Brasil, veníamos contando que estaba en un proceso de liquidación ganadera brutal, que no se sabía de dónde salía la hacienda. Contamos que en el mes de julio llegó a faenar 1 millón de toneladas de carne. Llegó a superar a Estados Unidos, convirtiendo a Brasil por unos meses, porque esto no se va a sostener. Y pensábamos que no se iba a sostener, no se sostuvo. Desde julio, pero especialmente en agosto, pero especialmente en septiembre, ha habido una declinación fuerte de la faena de hembras, una declinación muy fuerte de la faena. La faena, aún así, en lo que va del año en Brasil, es 18% más alta que el año pasado. 18% no es ganadería, no sé qué magnitud, no sé qué es. Nadie puede faenar 18% más porque ni el stock ha crecido 18%, ni la oferta genuina ha crecido 18%. Los precios de la hacienda, que estuvieron durante mucho tiempo, lo venimos destacando acá, en $2, alrededor de $2.50, $2.60 en gancho, contra nosotros estamos en 4, Uruguay está en 4, Australia está en 4, 4.20, 4.30 según los meses. El precio de la hacienda, que está en 2.50, se fue a $3, $3.05 en dólares, consecuencia de una suba muy fuerte, casi del
25-27% acumulado en pocas semanas, y un tipo de cambio que en algún momento tendió a devaluarse el real y después se quedó. Es una pieza maestra en todo esto que Brasil sostenga su moneda. Ahora ha crecido el precio de la hacienda por arriba del dólar, por arriba de la inflación, un consumo interno en Brasil muy firme y una exportación sorprendente. Brasil bate de vuelta el récord 250.000 toneladas en el mes de septiembre. Australia, por decir los dos más grandes exportadores, está muy cerca. Australia exportó 115.000 toneladas. Australia tiene un ingrediente que es bueno destacarlo. Australia, en su principal mercado, que es Estados Unidos, donde concurre siempre con carne tipo manufactura, aumentó en lo que va del año 67%, que es una magnitud también impresionante, la venta de cortes enfriados. Siempre donde hay congelado y hay en estos tipos de mercados, que son mercados que demandan carne tipo manufactura, delanteros, trimmings, en el mejor de los casos cortes de la rueda magros y demás, cuando empieza a haber enfriado es que hay cortes intermedios o cortes caros. ¿Qué es lo que, o cortes de alto precio? ¿Qué es lo que veníamos diciendo hace rato? Los que están viendo la situación de Estados Unidos para este año ya y para el año que viene dicen, Estados Unidos va a tener un faltante de tal magnitud que se puede pensar que si bien la calidad de Australia, de Uruguay, de Argentina no es la calidad de un Prime o de un High Choice americano, va a haber oportunidad para vender los precios de los cortes, los precios mayoristas de los cortes finos en Estados Unidos son de tal magnitud que va a ser negocio traerlos. Ya empezó Australia. Ya empezó Australia. Lo interesante de Brasil, que también está en Australia, se está registrando este aumento extraordinario de la exportación. Brasil va a cerrar el año con un aumento en las exportaciones. Puesto a pensar si hay mercado para crecer, nosotros que estamos pensando en algún momento de zafar de las 950 toneladas y ir en un primer escalón a 1.100.000, 1.200.000, que eso parece lejos. Parece lejos por el tipo de cambio, por la disponibilidad de hacienda. Pero Brasil lo que estaba mostrando, Brasil es un gigante. Ahora se acaba, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística acaba de confirmar que todo lo que se hablaba de que Brasil había crecido de manera extraordinaria en los últimos años, que es la gran preocupación. Si esta cantidad enorme de carne que tiene hoy no es solo consecuencia de que está liquidando, que estuvo liquidando en el 23 y lo que va del 24, sino de que el stock es extraordinariamente alto porque creció de manera desaforada. Se habla de vértigo, se habla de euforia. Hay una expresión que se está utilizando mucho, lo que está pasando en el mercado ganadero brasileño hoy en día. Euforia vertiginosa. Brasil dice ahora, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística dice, el stock ganadero de Brasil son 239 millones. En algún momento eso lo había dicho Lula, y se tuvo que decir, pues, que no es imposible que hayan crecido. El Lula en su momento dijo, y después lo borró, y borró toda la serie y la rehizo. El Lula dijo en algún momento, Brasil ha crecido 22 millones de cabezas en 2 años. Bueno, pido disculpas, me equivoqué, no puede ser, no sé por qué publicamos eso, modificaron toda la serie para atrás. Según los americanos no hay ni siquiera 200 millones de cabezas. Pero, ¿qué es lo que cambia de Brasil? Que Brasil ha entrado varios meses, esto se esperaba para los primeros meses del año que viene. Brasil ya tiene un piso de precios FOB a los cuales tiene que vender. Recuerda que Brasil tiene con su principal cliente, que sigue siendo China, ha reducido su dependencia, pero sigue siendo China. Tiene el famoso boi chino, que es un animal que tenga menos de 30 meses por todo el tema de vaca loca, las especificaciones que pidió, el protocolo que pidió en su momento China. Pero Brasil, con una hacienda 25, 28, 30% más cara en dólares, le pone ayuda a que el precio internacional de la carne empiece a tomar un poco de envión, especialmente en el caso de China. Esto es lo que se está viendo, es que todo se está pronosticando. Este es el principio de un faltante de carne que va a llevar a que el año que viene, ya este año va a caer la oferta de carne en lo que resta del año. El mercado de hacienda está muy firme, los frigoríficos les cuesta enormemente armar las faenas, y lo que se está previendo es que el año que viene toda esta tendencia faltante se va a agudizar. ¿Dónde colocó Brasil 500.000 toneladas adicionales que uno jamás imaginaba cuando empezó el año?
que había para un solo exportador, que Australia también está exportando. Esta idea que está dando vueltas, que en términos de res con hueso, el mercado internacional de la carne vacuna este año va a estar cerca del 1.000.000 de toneladas de aumento. Se está pasando algo del lado de demanda, no del lado de los precios, del lado de la demanda en términos físicos. En volumen, el mercado internacional presenta una cara extraordinaria, de la mano de la atracción que hace China, que sigue comprando grandes volúmenes, y de Estados Unidos, que sigue comprando grandes volúmenes, pero acompañan, hay nuevos mercados. Hoy se habla de Malasia, hoy se habla de Filipinas, se habla de México para el caso de Argentina o Brasil. Muy firme, por supuesto, Estados Unidos, volúmenes muy altos. Cuando uno suma con una cantidad de novedades, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, uno empieza a ver la mayoría de los mercados importadores están comprando más carne que el año pasado. La suma de todo eso da una cifra muy elevada, de la cual el principal protagonista y beneficiario ha sido Brasil. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.